Tal como si estuviera en un sueño, el barrio parece haberse reducido a la vía por la que ahora transito. Por las bocacalles a ambos lados se extiende una nada neblinosa. Edificios enteros se han esfumado junto a sus escasos moradores, sin dejar rastro. Esta vez no cabe duda. Solo queda el camino que sigo, rumbo a la fábrica. Si este es el colapso social que preconizaba mi mujer, tiene una pinta muy rara, muy poco coherente. Porque, ¿quién va a dedicarse a desmantelar edificios por muy cerca que esté el fin del mundo? Más bien, esto parece el definitivo derrumbamiento de una falsa realidad que va a dar paso, por fin, a la auténtica, la que ha estado ahí todo el tiempo, pero nuestros sentidos eran incapaces de asir. Creer que una criatura gigantesca iba a surgir del mar para devorarnos no era más que otra fantasía absurda, una capa de cebolla de las muchas que han ido cayendo, incapaces de sostener su propia ficción, cada vez más aceleradamente, como el colapso de una estrella antes de estallar como supernova. He elegido este fragmento de La fuente de las tinieblas, de Aitor Solar, porque, por un lado, forma parte del relato que tal vez me haya gustado más de toda la antología, y por otro lado, porque muestra hasta qué punto aquí vais a encontraros con una antología de los mitos de Chulu, pero en absoluto de algo ligero. Había dudado también arrancar este tema con un fragmento del prólogo, donde nos habla de esa cita apócrifa de Farnés y Derlet, en la que prácticamente nos plantean el mundo de los mitos de Chulu como la mitología, digamos, de los mitos de Chulu como un viejo enfrentamiento entre el bien y el mal, en el que la gran diferencia es que el bestiario, los monstruos son distintos. Hay más tentáculos, hay más bichos raros, pero en el fondo es más de lo mismo. Y en realidad, los mitos de Chulu, lo que es el horror cósmico, va mucho más allá de esto. El horror cósmico es una concepción del horror que rompe con la tradición, digamos, decimonónica, con la tradición de la novela gótica y de las historias de fantasmas, y en lugar de poner el acento en el tema de la muerte y el terror a lo sobrenatural y ese horror, digamos, muy ligado a las religiones clásicas y a los temores de ultratumba tradicionales, pues pone el acento en la insignificancia del ser humano dentro del gran esquema del universo, ¿no? Realmente el horror cósmico de Lovecraft lo que tiene de descarnado es que somos meras motas de polvo comparados con criaturas que están allá y que superada la concepción teocéntrica del mundo, llegados a la visión antropocéntrica del mundo, pues damos un paso más allá y nos damos cuenta de que no, que todo esto es una ficción y que en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, no somos para nada el engranaje más importante del universo. Y ese es el horror cósmico, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque Aitor Solar no es un mero aficionado a los mitos de Chulu, es una eminencia al respecto. Lo saben todos aquellos que circulan por leyenda.net, la página web dedicada a los mitos de Chulu, digamos, o a la obra de Lovecraft y aledaños. Y bueno, lo sabemos los que hemos tenido el placer de colaborar con él. Yo lo descubrí a través de la convocatoria de Calabazas en el Trastero Horror Cósmico, donde evidentemente entró y nos deslumbró. Y luego hablando con él, pues surgió esa colaboración que otros conoceréis de sacar un Calabazas en el Trastero Mitos de Chulu, precisamente apoyándonos en los conocimientos del equipo de leyenda.net que nos ayudó en la elaboración de la antología y que ya ahí se metió directamente más en lo que es la obra de Lovecraft y no en el concepto de horror cósmico más amplio en el que han aportado otros autores que no necesariamente están ligados a la obra de Lovecraft, bien porque fueron anteriores a él, bien porque fueron posteriores. Bueno, pues una vez hablado, presentado un poco al autor, voy a presentar un poquito más la obra. Y creo que uno de los mejores modos es leer una de las citas de entrada de uno de los fragmentos del error de Dunwich, que dice: a mi juicio, no hay cosa más digna de compasión en este mundo que la incapacidad de la mente humana para escoger una cita de Lovecraft que no sea la de siempre.
Vamos, cuidado, aquí no estáis en Liga de Aficionados, estáis hablando con un peso pesado en lo que refiere a los mitos de Chulu. Y La Fuente de las Tinieblas es una obra que los aborda desde muchos puntos de vista, con mucha inteligencia y con mucho conocimiento de causa. Todo gira en torno a este pueblo o excrecencia suburbana de Madrid que es Fuentenebra. Bueno, yo lo sitúo en las afueras de Madrid, pero ojo, cuidado que igual me cuelo y es por mis propias referencias personales, ahora no sabría asegurar. Pero bueno, es una de estas especies de pueblos devorados por una gran urbe que se han convertido en una aberración entre ciudad dormitorio y lugar extraño donde pasan cosas extrañas. Y aparte de hacer una reubicación de los mitos de Chulu en un escenario muy patrio en cierto sentido, muy de nuestra tierra, tanto en lo que es urbanismo como mentalidad de la gente, como incluso pues, la idiosincrasia de estos particulares pueblos dormitorio que a veces pues, han sido devorados y tienen unos cimientos más antiguos. Pues como digo, aparte de esta reubicación de los mitos, hay sobre todo un análisis de los mismos. Esto es el punto fuerte y tal vez el punto que algunos lectores consideren más cuestionable. Y es que en cierto modo esta antología es una antología muy cerebral. En este sentido también es un gran homenaje a Lovecraft en muchos sentidos. A veces a Lovecraft se le criticaba que en el lado, ¿cómo decir?, emotivo de sus historias se mostraba un poco frío, que a veces sus personajes son, ¿cómo decir?, eh, transmisores de la historia, excusas narrativas, pero que no desarrollaba particularmente su trasfondo emocional. Quizás decían porque él mismo estaba un poco incapacitado emocionalmente. No es en absoluto el caso de Aitor Solar. Aitor Solar es un autor que yo lo conozco muy bien de Los Calazas en el Trastero y que es muy capaz de suscitar sentimientos, muy capaz de suscitar emociones. Lo sé porque lo conozco en persona, sospecho que él también tiene emociones. Pero en La Fuente de las Tinieblas, de nuevo un poco siguiendo la estela del maestro, el acento no está tan puesto en el drama humano, aunque muchas veces sí que lo vemos, sí que lo palpamos. Los personajes son mucho más de carne y hueso que los que se puedan ver en la obra de Lovecraft, pero igualmente aquí la parte importante está en otro lado. Esto le pasa a personas y le pasa a personas que se ven muy bien retratadas. Hay algunas particularmente como el jovenzano este que empieza a vivir en una urbanización donde pasan cosas extrañas. También se ve mucho precisamente y curiosamente, paradójicamente, en el relato de ese eremita estudioso, erudito y caballero que no soporta toda la gente que lo rodea y esas fiestas vulgares y demás. Pero a pesar de que estos personajes están muy bien perfilados, quedan un poco opacados, al menos en el ritmo narrativo tal vez, por la idea. Y es que esta antología es una antología de ideas. Y es una antología de ideas no solo muy interesantes, sino muy bien hilvanadas con lo que es toda la mitología de los mitos de Chulu. A ver, yo no es que sea tampoco un experto en la materia, pero después de haberme leído centenares de relatos del maestro y de autores que han seguido su estela y de autores que le han hecho homenajes contemporáneos y más clásicos, aunque todavía he visto mucho de conocer absolutamente todo lo que se ha escrito sobre los mitos de Chulu, cosa que quizás sea incluso imposible. Conozco los mitos de Chulu desde muchas facetas, los juegos de rol, los videojuegos, la parafernalia en sí, la literatura, la narrativa, y aún así no ha habido un solo de estos relatos de La Fuente de las Tinieblas que no me haya dicho, oh, jodido, qué ingenio, qué vuelta de tuerca interesante, qué nueva faceta de los mitos analizado aquí, y sobre todo qué habilidad para traerlos a un escenario contemporáneo, a un escenario propio de nuestra tierra, sin perder la esencia de los mitos y al mismo tiempo aportando algo nuevo. No son historias que se basen simplemente en conocer bien los mecanismos los mecanismos del horror cósmico, sino y la parafernalia, sino en cogerlas y darles una nueva vida real. Quizás el relato que he citado, que he leído, ya perdonaréis, no muy allá porque
esta semana está siendo particularmente infernal entre la guardia, el cierre de notas y demás. Bueno, aunque no lo haya leído muy allá, ha sido uno de los relatos que más me ha impresionado y con el que más he conectado. Y quizás lo haya sido porque es el que pilla toda la tramoya de los mitos de Chulu y le da la vuelta como un calcetín, como a nuestros cerebros, y dice, a ver, que es que igual nos estamos perdiendo aquí, entre tanto convenio y entre tanto mito y entre tanta, ¿cómo decir?, análisis y entre tanta vivisección de todos los símbolos que hay, al final estamos mirando y la parte frontal y nos estamos olvidando de lo que hay detrás, ¿no? Y ese relato para mí lo capta muy bien, pero no es el único. Hay relatos sobre los chow, y hay relatos sobre los gules, y hay relatos homenaje a Pigman, y hay relatos sobre los profundos, y hay relatos sobre muchísimos elementos que hemos visto en los mitos de Chulu. Hay guiños al ceremonial, hay guiños a Subnigurat, hay todo lo que son los mitos está ahí, de nuevo, pero está de una forma nueva, de una forma original, de una forma no solo de una persona que los conoce bien, sino de una persona que ha sabido ver más allá de toda la visión primaria. Vais a tener tentáculos si los queréis, vais a tener escenas de horror, escenas de poner los pelos como escarpias, pero sobre todo hay una auténtica renovación, hay una auténtica visión. No quiero destripar nada en concreto, pero la gran baza y como digo, y tal vez el gran punto débil para algunos, es que las ideas priman sobre el resto. No hay un solo relato de estos que sea un relato en modo automático. Aitor Solar es un autor que tiene una prosa depuradísima, es un autor que he podido disfrutar enormemente en Los Calabazas en el Trastero, donde, por cierto, ha publicado varios relatos de horror cósmico, y cuando empecé la antología lo hice pensando que acabaría encontrándome, si no ya relatos propiamente publicados en Calabazas, obras que me trajeran ecos de estas o incluso, yo qué sé, obras un poco perezosas de un tío que pues conoce muy bien el escenario, tiene una capacidad de escritura ahora depuradísima porque lleva mucho tiempo escribiendo y además se ve que es muy estructurado él y que sus relatos están casi escritos con el mismo formato de Worth, su modo de capítulos con unas distancias muy medidas, etcétera. Pero a pesar de esto, a pesar de que podría habernos escrito, estoy segurísimo de que yo le pido una antología de 13 relatos de los mitos de Chulu y podría escribírmela en 13 días, si tuviera el tiempo para hacerlo, pues lejos de esa vagancia, aquí en cada uno le ha sacado punta a los mitos. Yo creo que no va a haber nadie conocedor de los mitos que diga, pues tío, que nos has contado más de lo mismo. No, no hay más de lo mismo. Hay relatos que van a abordar los mitos, los sempiternos mitos de Chulu que los conocemos, pero siempre va a haber un tema nuevo. Un tema nuevo pues porque van a estar relacionados con la actualidad, porque van a estar relacionados pues con una teoría científica. El bagaje científico de Aitor Solar es muy importante a este respecto. Nos va a hablar de enfermedades y cómo se podrían transponer a los mitos. Nos va a hablar de tecnología, de tecnología y de nuestro modo de vida con la tecnología, y lo va a transponer a los mitos de Chulu para darles un nuevo sentido. Y gracias a todo esto convierte a La Fuente de las Tinieblas en una obra que retoma la raíz del horror cósmico. Es decir, si Lovecraft habló de determinadas cosas en sus relatos, la luz que cayó del cielo, los dioses exteriores, los migos que viven en Plutón y demás, es porque los propios avances científicos de su época se conjugaban con su visión del mundo, con esa visión que le aterraba la impureza de la sangre, el mestizaje y las mezclas. Y a través de esa mezcla de actualidad, de fobias ancestrales suyas y de la humanidad, y de miedos personales y de miedos societales, creó los mitos de Chulu. Y el tema de cómo ha abordado Aitor Solar esta antología, como digo, es muy honesto, es muy valiente y es muy arriesgado, porque se podría haber quedado en resortes muy clásicos que conoce muy bien
para ganarse al público general y metérselo en el bolsillo con una obra más sobre los mitos de Chulu, hecha por alguien que los conoce al dedillo y que además tiene la escritura suficiente para hacer todos los refritos que quiera, pero ha renunciado a eso para coger y decir, no, vamos a ir un poco más allá y vamos a retomar la esencia en el sentido de que los mitos de Chulu, para que funcionen a día de hoy, entre otras cosas, tienen que conectar con nuestra actualidad, con las cosas que nos están pasando a día de hoy y con nuestros propios miedos, que también han cambiado. Nuestra propia visión del mundo ha cambiado y es cierto que vamos a seguir teniendo miedo al dolor, a la incompresión, a lo desconocido, a lo inabarcable. Totalmente de acuerdo, pero lo vamos a filtrar a través de otras cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, el relato contado en primera persona por una gogo en una discoteca enloquecida, o el relato que nos trae el síndrome de Diógenes, o un relato que para mí es tremendo en todo el trasfondo de la protagonista narradora que nos habla a través de las vivencias de alguien que ha sucumbido a la autoedición, pero en el sentido más, ¿cómo decir?, más rústico del tema, en el tema más básico, con todos los cuentos chinos que nos hemos oído, todos los autores que hemos circulado y hemos tenido sueños en algún momento dado. Esa es la gracia de Aitor Solar en esta antología. Ese es el gran valor que para mí tiene este libro. No solo son buenos relatos, no solo son relatos que nos aportan ideas nuevas, no son solo relatos muy bien escritos, aunque, como digo, quizás algo eclipsados los personajes y la narrativa por las propias ideas. No solo es un gran libro en todos estos aspectos, sino que además es un libro muy valiente. Es un libro muy valiente y que además aporta al panorama, aporta a la estirpe de libros y de creadores de los mitos de Chulu, y eso es un valor añadido enorme cuando nos encontramos con que es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo porque hay una pereza instaurada y hay una especie de hastío y de sobreproducción. Y yo he leído antologías de autores contemporáneos que han querido hacer un homenaje a los mitos de Chulu y sin pretender desmerecer libros pues como Las sombras en Baker Street o cosas de este estilo. Tengo la sensación de que no han conseguido llegar tan lejos como llega La fuente de las tinieblas. Entonces, a mí solo por eso creo que es un libro muy recomendable para todos los que estén interesados, no ya solo en los mitos de Chulu y en el horror cósmico, sino en la propia idiosincrasia del género de terror. Porque el horror cósmico es un eslabón importantísimo del género de terror. Y aquí no solo tenemos un homenaje a los maestros, sino que tenemos un paso más allá. En ese sentido, felicitar también a Edge Entertainment porque se haya atrevido a darle voz y a sacar una edición que francamente es una edición de lujo, tapas duras, muy cuidada la maquetación, con ciertas ilustraciones interiores y muy bien presentada. Creo que es uno de estos libros que merece mucho la pena hablar de él y darle cancha. Así que, si no lo tenéis todavía, animaros con él. Merece mucho la pena. Para mí, puesto de honor en mi biblioteca, es un libro que releeré con gusto de vez en cuando. Los relatos se disfrutan de tirón. De hecho, a mí lo que más me ha costado es no leerme más de 3 o 4 de una tacada, porque francamente enganchan y estás siempre pendiente de qué demonios nos va a contar en la siguiente. No solo por el contenido, también por el estilo, porque es que hay incluso relatos que tienen un toque de humor negro terrible, sin salirse nunca del horror cósmico, como bien apunta Aitor Solar en los comentarios al final. Y importante, esto también que no me olvide comentarlo, un gran valor añadido. Aitor Solar, a pecho descubierto, nos cuenta cómo ha ido concibiendo cada uno de los relatos que hay en la antología. Y esto por sí mismo también es muy interesante para todos aquellos que estamos todavía aprendiendo, que estamos todavía intentando avanzar dentro de nuestra búsqueda de una voz propia y de un análisis de nuestra propia escritura. Así que nada, ya perdonaréis que me enrolle tanto, pero es que el libro es muy bueno, merece muchísimo la pena. Seguimos en contacto, acabo la guardia el viernes, el fin de creo que podré ponerme un poquito más al día de cosas. Como vais viendo, van saliendo cosas, no todo lo rápido que querríamos, pero bueno, después de todo no somos más que brindas de polvo cósmico en un escenario que nos va muy grande a todos, así que tampoco nos lo vamos a tomar muy a pecho. Cuidaros mucho, compañeros, y nos vamos leyendo. ¡Hasta la próxima!